La última vez que estuve con ustedes, y parece que fue ayer, hablábamos de las iniciativas de legislación dominical a nivel estatal y local, tal como lo pide la Fundación Heritage en su documento de 2026. Proverbialmente lo llamamos Proyecto 26. Estamos en el aniversario 250 de la Fundación de América, y hay tanto que ocurre. Y en el contexto profético bíblico, donde vemos movimientos hacia ese escenario de Apocalipsis 13, también estamos presenciando guerras y rumores de guerra. Todos despertamos en un mundo diferente, ¿no es así? Y sí, cuando te hablaba el viernes decíamos, oye, esto parece que va a moverse bastante rápido. En mis devocionales de esta mañana estoy leyendo la Biblia cronológicamente, y ¿recuerdas el seminario No Seré Movido, donde hablamos de la crisis que se avecina del 2025 al 2030? Al estudiar profecía bíblica y señales, algunos sienten miedo. Mas la Biblia dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Aunque los corazones desfallezcan de miedo al ver las señales en la tierra, alzad vuestras cabezas, pues vuestra redención se acerca. Esto significa que Jesús viene pronto. Bueno, ya sabíamos que viene, esto demuestra lo cerca que estamos. Parece que han querido esta guerra con Irán por mucho tiempo. Recuerdo que después del 11 de septiembre, antes de darme cuenta de cuánto nos mienten los medios de comunicación, durante un par de meses después del ataque, yo mismo estaba soltando la línea neoconservadora de que hay 7 países de Oriente Medio que deben ser derrocados. Hay que eliminarlos uno a uno. Tienen regímenes terribles. Yo tenía 21 años. Lo lamento, pero tenían la lista. Afganistán, Irak, Libia, Siria, Egipto e Irán figuraba en esa lista. Así que aquí estamos. Es como si me estuviera pellizcando. 25 años después, en 2026, es como si viviéramos en el mundo de Dick Cheney y John McCain, hacia el que gran parte de mi vida adulta, involucrado en historia, ciencias políticas y como profesor en estos campos, ha estado avanzando. Así que esto es profético. Creo que es la dirección principal que queremos tomar. Esta pregunta aquí, los conflictos ocurren de vez en cuando. ¿Es esto solo otra escaramuza menor o es algo diferente lo que está pasando con esto de Irán? Definitivamente no es una escaramuza menor. Esto es diferente. Es diferente en varios sentidos. Primero que nada, de hecho estoy de acuerdo con algo que leí en los medios de comunicación sobre que los ataques de represalia iraníes que han ocurrido, y esto se está grabando el domingo. 1 de marzo, así que parte de esto será atemporal y parte serán solo eventos actuales. Pero esos ataques de represalia son algo realmente nunca antes visto por nosotros. Con esa frase, cuando los medios de comunicación convencionales dicen que la represalia de Irán es como nunca antes habíamos visto, no se refieren necesariamente a cuantificar la cantidad de proyectiles, ya sabes, misiles y drones, porque eso aún está por definirse. Hay mucha niebla de guerra y ruido, así que no conocemos necesariamente el alcance en cantidad, pero sí conocemos su amplitud. Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Irak, Jordania y por supuesto Israel. O sea, están atacando y golpeando activos estadounidenses e israelíes por todas partes, y eso nunca había ocurrido antes. Hablaremos de algunas cosas que sí han sucedido antes más adelante, creo, pero la segunda razón por la que esto es diferente es que el objetivo declarado de la administración Trump es el cambio de régimen. Esta es una guerra por un cambio de régimen. Hay más presencia militar estadounidense en Oriente Medio en este instante que en cualquier otro momento desde el comienzo de la última guerra por el cambio de régimen en 2003, la invasión de Irak. Así que, como sabes, Trump dijo muy abiertamente, nosotros, esta es vuestra gran oportunidad. El pueblo iraní verá lo que hacen con ella, y como bien saben, van a derribar y derrocar al régimen iraní. El líder supremo de Irán, el ayatollah Jamenei, ha sido asesinado como me imagino que a estas alturas ya todo el mundo sabe. Por eso no es solo una escaramuza menor, no es solo el asesinato de un terrorista o clérigo. O sea, este es el líder máximo. En la mente de los musulmanes chiitas en Irán y en todo el mundo, él es el protector del Islam, nombrado por Dios. Esto la convierte en una guerra religiosa. Podría desencadenar un efecto dominó, donde células durmientes de Hezbollah, ligadas a Irán, realicen ataques terroristas en Occidente. Y, esto no se va a resolver en 48 horas. Esto incluso hoy continúa. Ok, mi siguiente pregunta es,
¿Es esta guerra para derrotar a los enemigos de Israel profética de alguna forma? Esa es una muy buena pregunta, una muy buena pregunta. Todo el mundo habla de esto como si la parte de Israel fuera profética. Lo que enseño en mis seminarios de profecía bíblica es que las guerras y rumores de guerra son proféticos. Eso basta para saber que es señal de los tiempos. En Mateo 24, Jesús dijo, verán esto suceder como dolores de parto. ¿Y no han notado que se hacen más frecuentes e intensos, justo como los dolores de parto? Amigos, alcen la cabeza. Su redención se acerca. Prepárense. Preparen su corazón para ver y encontrarse con su Dios. Mi siguiente pregunta es, ¿esta acción de para vencer a Irán demuestra que la segunda bestia está obteniendo más poder? Sí. La segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos, nuevamente se le ve subir de la tierra, ascendiendo. Otras bestias o reinos, naciones de la profecía bíblica. Daniel 7 dice que una bestia es un reino. Muchas surgieron, devoraron carne, aparición y conquista imperial. Instantáneamente, pisoteando todo a su paso. Pero esta, en particular, está surgiendo de la tierra. Por eso llamamos a nuestra serie hace años, el ascenso de la segunda bestia. Y por eso preguntaste, ¿está ganando más poder? Ajá. Sí, y ha sido un proceso que lleva ya 250 años, y amo la fundación de Estados Unidos. Yo amo la Constitución. Me encanta cómo Dios ordenó que existiera una nación de libertad. Uno de mis capítulos favoritos de El Gran Conflicto es el 16. Y como parte de ese ascenso, hubo un aumento en la libertad que se extendió a más clases de la sociedad. Pero también, como parte de ese ascenso, se adquirió un mayor poder federal y finalmente internacional. Y de hecho puedes dividir la historia de Estados Unidos en 3 repúblicas, 3 fases. Desde su fundación hasta la Guerra Civil de 1861 o 1865, la Federación de Estados, era plural. Estados Unidos va a la guerra con Gran Bretaña en 1812. Los Estados Unidos están estableciendo una red ferroviaria por todo el territorio. Desde 1865 fue en singular, una nación. Así que pasamos de federación a nación. Esto también estaba sucediendo en Europa en ese momento con el nacionalismo, con la unificación de los estados alemanes y la consolidación en la fase del Estado-nación. 1865, fin de la Guerra Civil hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Salimos de la Segunda Guerra Mundial como una de las 2 superpotencias mundiales. Entonces, adquieres responsabilidades imperiales para defender el mundo libre, y ese estado de seguridad nacional se expande, el aparato de inteligencia y bases por el mundo. Después del 11 de septiembre, simplemente pasó al siguiente nivel, y literalmente ahora mismo, esta semana, estamos viendo ocurrir otro peldaño de esa escalera de ascenso imperial. Podríamos decir que es un imperio benevolente. Algunos creen que al decir imperio es porque odio a Estados Unidos y soy comunista o algo así. No, solo observo la historia lo más objetivamente posible. Reconozco que a algunos les resultará ofensivo, pero es un imperio. Y dejaré que historiadores o Dios en el milenio juzguen su benevolencia y sus crímenes, viendo documentos como los de Epstein. Como que, quizá las cosas no eran tan limpias e impolutas como pensábamos. Muy bien. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que esto es algo que se resolverá en los próximos días o va a prolongarse durante meses? ¿Cuánto tiempo estimas que durará? Bueno, las evaluaciones previas de la CIA, tienes un clip de Charlie Kirk, ¿cierto? Quiero ponerlo al aire. ¿Lo tienes? Y luego comento. Solo reprodúcelo. ¿Qué sigue al cambio de régimen? Podría ser, necesitamos pocas tropas estadounidenses para apoyar el nuevo régimen. Ya hemos visto esta obra, Cambio de régimen. No tienen idea de cómo saldrá, ni la menor idea. Al inicio del clip, él dijo algo como, entonces, eliminas al ayatolá, ¿y qué viene después? Y pienso que los interrogantes que esto plantea deben ser respetados y valorados, porque la situación es bastante más compleja de lo que una simple teoría geopolítica podría sugerir. Así que para responder a la pregunta, no lo sé. Nadie lo sabe, solo Dios. Pero te voy a dar algunos de los detalles y la esencia de, ya sabes, lo que han dicho las evaluaciones previas de la CIA. Han dicho, si eliminas al ayatolá, lo que sucede es que los de línea dura del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica serían los que tomarían el poder. Así que, por supuesto,
El esfuerzo es eliminarlos a todos. Hay informes que dicen que 7 y otros que 40, dependiendo de lo que leas, de estos líderes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria han sido asesinados. Es un caos ahora, quién sabe, pero si la Guardia Revolucionaria mantiene el poder, entonces esto continúa. Siguen conteniendo los potenciales levantamientos y mientras conserven la capacidad, continúan tomando represalias. Pienso que la decapitación de régimen no es tan simple ni tan sencilla como algunas personas creen. Vieron lo de Venezuela y pensaron, vaya, qué fácil, ¿sabes? Bueno, eso fue solo una persona. Es decir, mantuvieron al sucesor en el poder mientras arrestaban a Maduro y a su esposa. Irán tiene capas de poder y sucesión, y lo que busca la administración Trump. Trump personalmente llamó al pueblo a tomar el poder. Dijo, a ver qué hacen con esto, ¿sabes? Si cae la Guardia Revolucionaria, quizá tengas facciones en guerra buscando tomar el poder y eso tiene escrito guerra civil por todas partes. Así que sin importar cómo se mire, esto no se acaba en un par de días. Y además, si tienes 30, ¿sabías que acaban de asesinar a 30,000 de sus ciudadanos en Irán en brutales represiones perpetradas por su propio gobierno? Están cayendo bombas por todas partes, les dicen quédense en casa. Quizá no estén de humor para un levantamiento que derroque al cuerpo de la Guardia Nacional iraní justo cuando está más débil y vulnerable. Ellos son los que controlan el ejército, controlan la infraestructura de seguridad. Mientras se mantengan, esto continúa y yo no lo sé. No parece que esto vaya a ser algo rápido, simple y ordenado. De acuerdo. Bien, has enseñado en tu seminario No seré conmovido sobre los ciclos históricos y su regreso. ¿Forma parte de eso esta guerra en Irán? Sí, Jamie, tú sabes mucho sobre el cuarto giro. Sí. Estuvimos hablando de esto que hace 2 años, en 2024, cuando preparaba No seré conmovido. Tú y yo hablamos del cuarto giro. Decíamos, los ciclos históricos se alinean para la segunda mitad de esta década. Por eso nombramos el seminario La crisis venidera 2025-2030. Esas no son fechas proféticas, para que quede bien claro. La última fecha profética fue en 1844, pero solo con una perspectiva de las ciencias sociales podemos usar herramientas de análisis histórico, que por cierto, no se aprenden en la profesión de historiador convencional. Ellos se desentendieron por completo de la visión cíclica de la historia. Así que sí, estábamos analizando varios indicadores cíclicos que, en conjunto, apuntaban a esta ventana de tiempo para un aumento considerable, particularmente en el contexto de una guerra global. Y por eso decíamos, sí, atentos a 2025, 2026, 2027 y la salida del cuarto giro, si el tiempo dura, de 2030 a 2034. Pero la segunda mitad de una crisis, los 4 giros son primavera, verano, otoño e invierno. La crisis es el invierno. Infórmense sobre eso. Es una visión de la historia bastante interesante. Ayuda a poner algunos de los eventos proféticos que sabemos que ocurrirán al final en una perspectiva un poco más histórica. Pero como sabes, hemos estado viendo cómo se alinea todo, ¿verdad? Es decir, ¿es esta guerra en Irán parte de ese alineamiento? Sí, 100%, pues la guerra siempre aumenta en invierno. Rusia invade Ucrania, Israel y EEUU atacan Irán, EEUU ataca a Venezuela. Estas cosas están sucediendo con mayor frecuencia, con mayor intensidad. Son como los dolores de parto que dijo Jesús. Hay una palabra profética segura, aunque no de fechas. Simplemente miramos la historia y los sucesos actuales y conversamos sobre los tiempos que vivimos. Mas lo que sabemos por la profecía bíblica es hacia dónde se dirige. Esto llevará a la adoración forzada, a la persecución. Debemos estar listos. Necesitamos alcanzar almas con el Evangelio mientras tengamos tiempo, porque los eventos son inquietantes. Sí, y también en el libro Cuarto Giro ya está aquí. El libro también menciona que habrá mucha acción civil, y estamos empezando a ver que esto sucede, especialmente este año. Sí, eso ha estado pasando, incluso en Estados Unidos. Estás presenciando el inicio de... Cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial, nos preguntamos si este es verdaderamente el inicio. Sí, mi siguiente pregunta. ¿Sí?
La Tercera Guerra Mundial es un poco diferente a la Primera y la Segunda, donde existían dos conjuntos bien definidos de alianzas. Teníamos las potencias del eje y las potencias aliadas, y simplemente se enfrentaban unas a otras en diversos teatros de operaciones. El mundo de hoy es más complejo que eso. No son dos bandos simples con alianzas. Aunque se podría simplificar a Estados Unidos, Rusia y China, la realidad es mucho más compleja. ¿Cuánto se involucrarán Rusia y China en el Medio Oriente? Cada uno se interesa por su propio escenario. Ahora mismo se está gestando un mundo tripolar, la esfera de Estados Unidos, la esfera rusa. Lo siento, Europa Occidental está en clara decadencia y no presiento un buen desenlace si no se alcanza un acuerdo en Ucrania y la esfera china en Asia Oriental. Entonces, ¿estamos presenciando el inicio de la Tercera Guerra Mundial en Irán? Bueno, tal vez la Tercera Guerra Mundial comenzó en 2020 con el arma biológica proveniente de China. Mayo de 2020, la COVID. O tal vez la Tercera Guerra Mundial comenzó en 2021 con algo inyectable. Quizás empezó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Quizás empezó en 2023, el 7 de octubre, con el ataque de Hamas a Israel. Quizás empezó en 2024 con el ataque iraní a Israel con los drones. O quizá empezó en 2025 con el ataque de EU e Israel a los sitios nucleares de Irán. O quizás este sea apenas el comienzo. Es decir, estamos inmersos en este proceso y con frecuencia no tenemos una fecha precisa o claramente identificada que marque el inicio exacto de una era, de una gran guerra. En retrospectiva, mirando hacia atrás, puedes decir, ahí fue cuando empezó. Estamos en la niebla de guerra. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? Si preguntas en Asia Oriental, empezó antes con la invasión de Manchuria que con la invasión de Hitler a Polonia y la anexión de Checoslovaquia. O para EEUU, 1941, Pearl Harbor, 37, 39, 41. Estamos en los últimos días. Es la palabra profética segura a la que debemos prestar atención, amigos, porque el tiempo es corto, más corto de lo que pensamos. Así que sí, China está involucrada, y Rusia también. Rusia ha sido aliado de Irán. China le dio armas y tecnología. A China, probablemente, le encantaría una guerra de poder entre Irán y Estados Unidos, para así mantener a flote a ese régimen, debilitar a Estados Unidos y desviar sus activos militares a Oriente Medio, impidiendo que estén disponibles para otras esferas. China podría avanzar sobre Taiwán en 1 o 2 años, dependiendo de cuánto dure esto. Un mes o 2, quién sabe. Pero bueno, hay muchos escenarios con diferentes cosas explotando a la vez. Hubo conflictos en Camboya y Tailandia, India y Pakistán, Rusia, Oriente Medio e incluso guerras civiles internas en naciones. Vale, parecen muchas cosas. Sí. No es tan sencillo como solía ser en el pasado, de eso estoy seguro. Sí. Y sí, todo lo que ocurre a nivel civil está aquí también. Muy bien, este año, 2026, tuvimos a Venezuela en el punto de mira y ahora a Irán. Entonces debe haber algo más en la lista de EEUU que sigue. La lista de EEUU parece la del Post 11S. Ay, hermano, ¿recuerdas cuando hablamos tras el ataque a Venezuela? Tú dijiste, ¿qué sigue? Y yo, México. Tú, ¿en serio? Yo, sí, los cárteles. ¿Y luego qué? ¿Fue hace 1 o 2 semanas? Dijimos, mejor hagamos un live, hay disturbios, hablemos de profecía, que la gente se enfoque en Jesús, se prepare para su regreso, haga la obra del Evangelio. Sí, pero no nos dio tiempo. Y eso de inmediato es noticia vieja. Estamos en medio de esta locura, así que... La explosión en Puerto Vallarta ocurrió, Venezuela. O sea, hay un enfoque en América Latina, la doctrina Monroe, el corolario de Roosevelt a la doctrina Monroe, que dice que podemos intervenir en América Latina a nuestro antojo. Eso ha vuelto a ponerse en juego. Cuba, créaselo o no, está probablemente en el punto de mira. Es el tiempo del imperio. La segunda bestia se levanta. ¿Qué seguirá? Esto es como la venganza de los neoconservadores, ¿verdad? Es el retorno, o como dice la cultura, el imperio contraataca. Una frase de la cultura, pero es muy real. Es la historia que estamos viviendo ahora, proféticamente. La segunda bestia debía levantarse y... no sé, no puedo decir exactamente qué es lo siguiente en la lista. ¿Hay mucho que hacer para estos tipos en Irán? No creo que esto dure 2 o 3 días.
Bien, espiritualmente, ¿ahora hacia dónde vamos? Me encanta esa pregunta, Jeremy. Gracias por eso. Académicamente, puedes empantanarte en la minucia e incluso en el panorama general de la historia, solo con los lentes seculares con los que muchos ven estas cosas. Nos ponemos nuestros lentes proféticos y luego, de forma aún más crucial, ¿a quién observamos a través de la óptica bíblica? ¿Son meramente los acontecimientos? No. Los eventos solo están ahí para despertarnos, recordarnos y darnos indicadores de dónde estamos en la línea de tiempo de la historia y la profecía bíblica para que tú usaste la palabra espiritualmente. ¿Hacia dónde vamos desde aquí espiritualmente? Los ángeles restrenan los vientos de contienda hasta que, y esta es la clave, el mundo sea advertido de su inminente perdición. Eso es lo que hacemos. Los juicios caerán sobre la tierra. Prepárense. Se avecina una tormenta, lista para estallar, y cuando Dios ordene a sus ángeles soltar los vientos, habrá una contienda indescriptible. Se nos ha concedido un momento de respiro graciosamente dado por Dios. Cada poder que el cielo nos ha prestado debe ser usado para, subrayen esto, deténganse aquí, piensen en esto, hacer la obra que el Señor nos asignó para aquellos que perecen en la ignorancia. ¿Qué haremos con esta breve ventana de tiempo, estos momentos, esta paz que no durará? Más nos vale trabajar para Dios por las almas perdidas, un asentamiento en la verdad, tanto en lo intelectual como en lo espiritual, para que así puedan permanecer firmes e inquebrantables. Ella no será conmovida, yo no seré conmovido de mi convicción, de ninguna manera. Dios es refugio y fortaleza, nuestro auxilio en las tribulaciones.